del primer parcial. Ustedes pueden utilizar, bueno, acá tengo, no van a ver seguro. La profe les dio la consigna de que elijan un tema, una noticia, un fallo, en el cual ustedes puedan relacionar todas las unidades a las que, hasta lo que vimos, o la mayor cantidad de unidades, ¿sí? Para que sea más fácil la exposición, nosotras consideramos que puede ser una oportunidad de hacerlo a través de un PowerPoint o una diapositiva, que sería en la primera diapositiva, perdón, acá yo no sé si lo logran ver, nada, no es nada importante, poner, digamos, cuál es el tema destacado que ustedes quieren analizar, ¿sí? Y con esto hacer otra diapositiva donde lo relacionen con la unidad 1, con la unidad 2, con la unidad 3, con la 4 y con la 5. Hay temas que se pueden y hay temas que no se pueden. De las que ustedes no se puedan no puedan verle, digamos, la utilidad de alguna unidad que no se relacione, se le va a hacer preguntas, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, a partir de la clase que viene vamos a empezar a trabajar sobre el caso que ustedes elijan. Cuando ustedes elijan un caso, lo importante es que tenga, que corresponda, digamos, ¿sí? O que tenga que ver con los temas que desarrollamos, porque a veces, por ejemplo, eligen algún tema de derecho laboral, algún juicio o algo, y eso todavía no lo vimos. Por eso es que tiene que... entonces vamos a utilizar, a partir de la próxima clase, que ustedes vayan viendo qué temas pueden decidir y lo vamos a charlar en clase, y para que efectivamente tampoco tengan todos o se repitan los temas, porque ese sería, digamos, otro inconveniente. La profe dijo 29, bueno, entonces se confundió la profe. Ella me dijo 25, no estaba segura si era 25 o 29, yo puse 25. Bueno, si ustedes dicen que es el 29, es el 29. Al ser oral, contar el parcial va a tomar más de un día, sí, efectivamente. Se pretende que la exposición no sea más de 20 minutos. Entonces, mientras más ordenados estén ustedes en cuanto a su exposición, más rápido va a ser para todos. Sí, probablemente nos lleve varias clases, porque son muchas. ¿Alguna otra pregunta relacionada al parcial? De nada, Julián. ¿Cuál es mi sugerencia? Es que ustedes estudien la teoría y después, cuando ya tengan la teoría estudiada, vean un artículo en el diario, alguna cosa llamativa, algún video. Tiene que ver con su imaginación y sobre ese video pueden analizarlo. ¿Cómo será el orden de la exposición? Y bueno, en principio, siguiendo el orden de la lista. Pero bueno, seguramente se les va a ir diciendo quiénes se los va llamando, digamos. Termina un grupo, se los llama por WhatsApp, no un grupo, al que termine, y después se lo llama al siguiente y se va ordenando así, tratando de que no se demore mucho. También contamos a veces que hay problemas técnicos o lo que hace que se demore un poco más. Así que, pero si ustedes lo tienen ordenado, va a ser más fácil la exposición para ustedes. Entonces, en 20 minutos pueden exponer su tema desarrollado con distintas unidades. Si queda alguna duda, se le consulta. Y si hay algún tema que no está tratado, también se les puede preguntar. ¿Sí? Bueno, a partir de ahora no vamos a dejar entrar a nadie. No escuché si es individual o grupal. Tengo entendido que va a ser individual. Entonces vamos a utilizar las próximas clases para hacer repaso, para hacer algún trabajo en el cual a ustedes les haya quedado duda, pero aprovechen, digamos,
para empezar a buscar el tema, fallo, noticia, video, en el cual puedan relacionar las unidades que vimos. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar la segunda parte de la unidad 5. Dejamos las preguntas para después, si quieren, o sobre la marcha las vamos haciendo, y después vamos a trabajar en lecturas sencillas para este momento. Bueno, bienvenidos. Vamos a ponernos a trabajar de nuevo en los derechos reales. Vamos a hacer un pequeño repaso para acordarnos, aclarar. Les vamos a poner unas diapositivas. Bueno, ustedes ven bien, escuchan. Sí, profe. Buenísimo. Ustedes que péguenme el grito porque yo acá no los veo, sino solamente puedo oírlos. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada empezamos viendo los derechos reales? ¿Y qué eran los derechos reales? Eran aquellos que establecían entre una persona y una cosa una relación directa e inmediata. ¿Con qué se diferenciaba con los derechos personales? Que eran esos derechos que había tres elementos. ¿Se acuerdan que vimos como las obligaciones, daban lugar, los contratos daban lugar a obligaciones, en la que había un sujeto activo o acreedor, un sujeto pasivo o deudor, y la cosa que era el objeto de la prestación? Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos personales, ustedes imagínense las obligaciones. Entonces, este sujeto activo acreedor tenía derecho a exigirle al sujeto pasivo deudor el cumplimiento de esa prestación, que podía ser en la entrega de una cosa, en hacer algo o en no hacer algo. A su vez, el derecho real tiene características puntuales y específicas. En los apuntes ustedes van a ver qué diferencia una cosa a la otra permanentemente. Hoy vamos a hacer repaso solo sobre los derechos reales. ¿Sí? Los derechos reales tienen el carácter de absoluto. Esto quiere decir que nosotros podemos hacerlo valer contra todos, o frente a todos, o contra toda la sociedad. Es decir, que si alguien eh, quiere usurpar o tomar algún derecho que es de nuestra titularidad, nosotros podemos hacer valer ese derecho con respecto a todos. Y esto también tenía que ver con otra cosa, con el derecho de preferencia y de persecución. Cuando nosotros hablamos del derecho de preferencia, que es lo que generó algunas dudas, hablamos que del derecho de preferencia era el derecho que teníamos si se presentaban varios titulares sobre la misma cosa, se le daba preferencia al primero o el anterior en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de derecho de persecución, era esto, que nosotros podíamos perseguir la cosa de manos de quien la tuviera, porque teníamos el derecho real sobre esa cosa. Teníamos un derecho absoluto con la cosa, esa relación que establecíamos entre el sujeto activo o el sujeto con la cosa. Por eso decíamos que había dos elementos nada más. Y decíamos que lo importante que tenía que ver con esto, con la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad era lo que nos hacía. Acuérdense que las leyes se consideran conocidas por todos una vez que se publica. ¿Sí? Entonces nadie puede decir yo no conozco la ley porque se publicó, entonces se entiende que es conocida por todos. Bueno, los derechos reales, la publicidad, tiene el efecto de ser oponible a terceros. Es decir, que si yo me compro un inmueble, una casita, el titular o sea, como titular del derecho real, yo voy a inscribir en el registro de inmuebles, ¿sí?, mi casa. Entonces va a generar esa relación directa e inmediata entre la cosa y el objeto y esa publicidad, es decir, que ya se entiende que es oponible a todos. Y tenía que ver con los caracteres estos de los derechos reales que son limitados, es decir,
que solo existen aquellos que son creados por la ley. Es decir, que las partes, como los derechos personales, no podríamos crear derechos reales. Sí podemos crear relaciones de obligaciones o relaciones personales en un número ilimitado, pero los derechos reales son creados por la ley y solo son los que se establecen, los que vamos a estudiar nosotros. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hablamos entonces de derechos reales, ya vimos que el objeto de los derechos reales debían ser cosas. Y cuando hablamos de cosas, hablamos de, todos son cosas, las hojas, el teléfono, el mono, el perro, las personas, eso desde el punto de vista físico. Pero desde el punto de vista jurídico, no todo es cosa, sino todos los bienes materiales susceptibles de valor económico. Entonces, ahí entramos acotando un poco más, porque si no, si nosotros dijéramos que para el derecho todas las cosas son cosas para el derecho, podríamos decir que el sol sería un objeto apropiable, o sería un objeto de un derecho real. Profe, perdón, recién me volví. Bueno, a ver, un momentito, disculpen que su compañero quiere ingresar. A ver quién es. ¿Habrá alguien más? Ahora me fijo cómo podemos agrandarle la diapositiva. No sé quién más está solicitando unirse. Celina. Bien, me parece que ya estamos. Bueno, para los que llegaron ahora, bienvenido. Ahora vamos a volver a las diapositivas. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí, profe, y sí se puede. Bien, buenísimo. No sé para agrandar cómo hago. Profe, oculte la pestaña de abajo del Meet, ahí donde dice ocultar, porque está debajo de esa está el Perfecto. Zoom. ¿Y con el más? Sí, Perfecto, gracias. ¿Ahí estamos mejor? ¿O así es mucho? Bien, bueno, retomemos. Esto que decíamos, ¿sí? Que los derechos reales solo son creados por la ley y que las partes no podrían crear derechos reales y no hay más que estos. Es decir, que no podremos inventar más derechos reales. Esto que hablábamos de las características en cuanto a la comparación que se le hace con los derechos personales, decían que los derechos personales obligacionales habían tres elementos: el sujeto, los sujetos activos y pasivos, el objeto, que es la prestación de dar, hacer o no hacer, y que se podía crear un contrato o un derecho obligacional o personal de manera ilimitada. O sea, las partes nos poníamos de acuerdo y podíamos crear todo tipo de derechos. En cambio, los derechos reales solo pueden ser creados por la ley. En cuanto a la publicidad de los derechos reales, nosotros decíamos que esto para la adquisición y para la transmisión de los derechos reales hacía falta
que se inscriba en el registro pertinente. Y volvemos y hablamos de las cosas. Cuando hablamos de cosas para el derecho, no son todas las cosas que existen en el universo, sino son las cosas que entiende la ley, que las define como aquellos bienes materiales susceptibles de valor económico. Y ahí ya hace una pequeña separación de todo lo que existe en el universo, ¿sí? Entonces, estamos haciendo un pequeño repaso de que esta cosa que era el objeto del derecho real tenía que tener un valor económico. Es decir, que ahí ya se separaba de aquellas que no tienen un valor económico y que no están en el comercio. Por ejemplo, el cuerpo humano. Ustedes vieron que nosotros podemos ser sometidos o prestar conformidad a la ablación de órganos o a la donación de algunas células o partes del cuerpo que se reproducen. Por ejemplo, la sangre. Pero está fuera del comercio. Esto que se habló últimamente, que ofrecían camionetas por los plasmas, que esto, bueno, eso, el cuerpo humano está fuera del comercio. Y siempre se va a admitir a donar algún órgano, alguna célula o algún... Acuérdense que la piel también es un órgano, entonces donar, ¿sí? Se puede donar siempre y cuando no cause un perjuicio a nuestra salud y a la integridad física. Vieron que hay familias en las cuales el hijo le dona a la madre una parte del riñón. Bueno, seguramente se hicieron los estudios previos y se determinó que no le causaba ninguna secuela de gravedad al donante. Bueno, y tiene que ver, digamos, con la compatibilidad. Entonces, cuando hablamos de las cosas, el cuerpo humano puede ser considerado una cosa, pero no para el derecho porque no tiene valor económico. Y solamente se puede hacer la ablación o la donación de órganos o algunas partes para cuestiones científicas, médicas, y no tiene que ver, digamos, con la cuestión económica, ¿sí? Entonces, también se equipara o se incorpora como cosa a la energía, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros ponemos en movimiento nuestro cuerpo, generamos una energía que es capaz de producir un trabajo. Entonces eso sí es considerado como una cosa para el derecho, es esa prestación del trabajo que está regulada por el derecho laboral. Ahora, tenemos algunas cosas que, aunque no sean perceptibles a simple vista, son utilizables y apropiables por el hombre, como por ejemplo la energía eléctrica, que no la vemos, pero sí sabemos que transitan por unos cables y que si nosotros nos colgamos, estamos cometiendo un delito que se llama hurto, es decir, aquello cuando nos adueñamos de algo que no nos pertenece, sin utilizar fuerza en las personas ni en las cosas. Lo mismo pasa con el cable. Vieron que cuando ustedes si pagan cable, aparece de vez en cuando un cartel que dice, si usted roba cable, está cometiendo un delito y perjudica la señal de los otros usuarios. Bueno, justamente esto, digamos. Había que encuadrar estas energías que son apropiables y que teníamos que equipararla al concepto de cosa. Entonces, por eso se la considera una cosa, porque tiene un valor apreciable en dinero y puede ser apropiada y cometiendo un delito. Es decir, nos beneficiamos sin necesidad sin pagar, digamos. Bueno, hablamos de las diferentes cosas que tenemos consideradas en el derecho y ahí estábamos entre las cosas muebles y las inmuebles. Cuando hablamos de cosas muebles, hablamos de aquellas cosas que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por una fuerza extraña, ¿sí? Una cosa sería una silla, una cosa mueble, que puede trasladarse de un lugar a otro por una fuerza extraña, ¿sí? Yo la corro. Y teníamos la consideración especial de los semovientes, que eran los animales, el ganado, que son cosas muebles semovientes, es decir, que tienen un régimen especial. En este régimen especial se declara o se determina que el titular tiene que marcar o señalar el
el animal para ejercer su dominio, digamos, ¿sí? Más allá de los requisitos de papeleo que necesita. Entonces, ¿cómo funciona el tema de las cosas muebles? Que son aquellas que son más fáciles de apropiarse. Dice que la posesión vale título, o sea, nadie discutiría que ustedes cada uno tenga el teléfono en su mano, porque la posesión vale título. El solo hecho de tenerlo da la pauta a los demás que es mío. Salvo que alguien lo haya denunciado que se lo han robado o lo ha perdido. Entonces, eso difiere de las cosas muebles registrables. Es decir, que en cuanto a las cosas muebles registrables, van a necesitar la inscripción en el registro que corresponda para ser oponible contra otras personas que se quieran adueñar. Como por ejemplo, una moto o un auto. Esas son cosas muebles, es decir, que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismos por una fuerza exterior. En el caso de los aviones, los elementos que tengan motores, las motos, los autos, necesitan de una fuerza exterior. En este caso, el combustible para poder trasladarse, si no, no podría ser. Entonces, hacemos la diferencia. Las cosas muebles comunes, no registrables, son aquellas que la sola posesión nos hace tener la idea de que es nuestra. En cambio, las cosas muebles registrables son aquellas que para ser oponibles con respecto a otras personas necesitan tener una inscripción en el respectivo registro. Hablamos de las cosas muebles y las cosas muebles. Ahora hablamos de las cosas inmuebles. Las inmuebles son aquellas que están inmovilizadas de por sí. Entonces tenemos inmuebles por naturaleza e inmuebles por accesión. Cuando hablamos de inmuebles por naturaleza, decimos que el suelo y las cosas incorporadas a él de manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo. Esos son inmuebles por naturaleza. Y yo les hacía la salvedad que no se puede considerar el tesoro un inmueble ni naturaleza ni por accesión, porque es algo puesto por el hombre. ¿Sí? Y los inmuebles por accesión son aquellos que en principio fueron muebles, pero que después, por su adhesión física al suelo, se consideran inmuebles. Por ejemplo, cuando nosotros armamos una casa y ponemos los ladrillos y le damos el carácter de perpetuidad, ¿sí? Nosotros no construimos una casa y después la desarmamos y la vamos a construir a otro lado. Bueno, hacíamos una clasificación y ahora, bueno, esto que ya dijimos sobre los caracteres. Bueno, y volvemos a la parte que nos compete. Ustedes vieron que los derechos reales son solo los creados por la ley y que no hay más derechos reales. Son estos que vamos a ver. Teníamos sobre la cosa propia, sobre la cosa ajena y sobre la cosa ajena de garantía. Estas tres líneas de derechos reales, una sobre la cosa propia, que es la que ya vimos, que tenía que ver con el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido y el cementerio privado. Yo les decía que que en el año 2015 se modificó el Código Civil, se incorporó algunos derechos reales que existían, pero que no estaban como derechos reales, y se los describe, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, ahora vamos a empezar a repasar los derechos reales sobre cosa propia, de atrás para adelante. Empezamos por los cementerios privados. El cementerio privado es el inmueble en el cual una persona, es un derecho real, ¿sí? Sobre un inmueble propio. Yo decido afectar mi inmueble al cementerio privado, ¿sí? Para eso se afecta en el registro de la propiedad inmueble, mediante la escritura, se afecta ese inmueble para eso, para depositar los restos humanos de las personas. Y ese cementerio privado tiene un reglamento también de uso, porque si no sería difícil, digamos, de manejar. Entonces, el cementerio privado es el lugar donde se depositan los restos humanos como última oportunidad para arrepentirse, vendría a ser, si, por ejemplo, una persona decide montar un cementerio privado, para ello se venden las parcelas y se cobran, se llaman expensas,
por el mantenimiento y la conservación del lugar. Vieron que son bien bonitos, donde tienen muchas flores, tienen una capilla, tienen banquitos. Bueno, son características o condiciones de estos cementerios privados. Cuando nosotros hablamos de los cementerios privados, no pueden ser afectados por gravámenes, es decir, no puede recaer sobre ellos ningún embargo, no puede el titular pedir un crédito y poner como garantía o hipotecar un inmueble, este inmueble que está afectado a cementerio privado, tiene carácter de perpetuidad, ¿sí? No puedo decir, bueno, hasta ayer fue cementerio, mañana va a ser un parque industrial, no. Tiene el carácter de perpetuidad. Una vez que se lo hace, se lo instala y está en funcionamiento. Por eso dicen que la oportunidad para arrepentirse o para volverse atrás sobre la idea de poner un cementerio privado hasta que sale la habilitación municipal. Una vez que sale la habilitación municipal no hay posibilidad de volverse atrás. Teníamos el tiempo compartido, que era, ahora les traje y ustedes tenían que buscar un par de ejemplos. Era ese derecho real en el cual el titular de un dominio o condominio o propiedad horizontal podía afectar un inmueble para tiempo compartido, que era ese derecho que se establecía por periódicos y por turno. Es decir, nosotros afectamos a ese inmueble para uso periódico y por turno, para alojamiento, oficina, ya dijimos que era industria, ¿sí? Decíamos que se afecta este inmueble y a la vez tiene que afectarse en el registro de propiedad inmueble y también en el sistema de tiempos compartidos, ¿sí? Yo les avisaba que era como la compra de tus vacaciones, no es una locación, no es una compra, entonces es de tiempo compartido, ¿sí? Nosotros compramos el tiempo para disponer como dueños de un inmueble, ¿sí? Ya sea para vacaciones, para lo que sea. Después teníamos los conjuntos inmobiliarios, que eran aquellos barrios cerrados, privados, parques industriales, ¿sí? Acá habla de empresariales o náuticos, bueno, por ahora no tenemos mucho acá, ¿sí? Que tenemos que los elementos característicos de estas urbanizaciones, que tienen un cerramiento, tienen partes comunes y privativas, y tiene un estado de indivisión de las partes comunes. Y hay un reglamento que hay obligación de contribuir con los gastos. En un barrio privado tiene ciertas características de habitabilidad, digamos. Nosotros tenemos que ingresar a un lugar donde a ver, teníamos la fotito por acá, como venimos de atrás para adelante. Bueno, ahora no vemos nada. Teníamos las características de que hay un cerramiento, hay un... ahí estamos. Bueno, este era como muy ejemplificador el ejemplo, que es un barrio cerrado donde hay un ingreso, tiene cerramiento, todos contribuyen a las partes de mantenimiento, y teníamos que había una indivisión forzada respecto de las partes comunes. Ustedes vieron que en estos lugares hay, no sé, canchas de tenis, un quincho, bueno, entonces esto se administra y se colabora para el mantenimiento de la obra, ¿sí? Esto también se afecta y tiene un reglamento de uso, digamos. Y todo lo que no esté contemplado en los conjuntos inmobiliarios se va a la propiedad horizontal. Y cuando hablamos de propiedad horizontal, estábamos hablando de que, este es un ejemplo, era el derecho real que se establecía también sobre un inmueble propio, que otorga al titular el uso, goce, la disposición material y jurídica sobre las partes privativas, y son comunes, y sobre las partes comunes de un edificio. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros, supongamos, adquiriéramos un inmueble,
en una propiedad horizontal, adquirimos un derecho sobre una unidad funcional, sobre un departamento, sobre una oficina. En ese espacio que está descrito en el reglamento de copropiedad de administración, nosotros podemos usar, gozar, disponer material y jurídicamente. Es decir, nosotros compramos, pero podemos alquilarlo. Si fuera una disposición jurídica, podríamos venderlo, sin necesidad de pedir autorización. Y sobre las partes comunes, que podría ser el patio, la terraza, los ascensores, la escalera, la puerta principal de acceso, compartimos el uso. Es decir, que nadie podría considerarse el dueño exclusivo sobre alguna parte común del edificio. Y entre todos mantenemos, digamos, en cuanto a los gastos para el mantenimiento, ¿sí? Entonces, cuando hicimos el ejercicio veíamos que cuando había que reparar alguna cosa de un inmueble que está sometido a propiedad horizontal, entre todos dividíamos el gasto de la reparación, ¿sí? Este inmueble se afecta y a la vez se inscribe un reglamento que el que adquiere juntamente con el reglamento. O sea, adquiere el inmueble con el reglamento que va a ser para la vivienda. Este era el condominio, ¿se acuerdan? El condominio era ese derecho real en el cual dos o más personas podían ser titulares de un derecho real, ¿sí? Pero son propietarios o dueños o tienen el dominio sobre una parte indivisa, no material, ¿sí? Entonces, no había, por eso decíamos que no había un derecho exclusivo, dos personas no podían tener un derecho exclusivo sobre la misma propiedad, ¿sí? En cambio, acá en el condominio son dos personas que son dueñas del mismo objeto sobre una parte inmaterial. Y decimos que ese inmueble podía ser dividido. Entonces, si podíamos dividirlo, decíamos que la ley en algunos casos establece que esta división sea, en algunos casos prohíbe y se llama indivisión forzosa. Es decir, que por más que nosotros quisiéramos vender o para dividir esa cosa materialmente, no se puede, ¿sí? Como en el caso, yo les daba el caso de los terrenos urbanos que deben tener ciertas medidas de acuerdo a la reglamentación local. No podría ser menos de ese tamaño, digamos, de esas dimensiones. Y si fuera si una característica es la división, cualquiera de las partes, estos señores, cualquiera de los dos dibujitos, podrían pedir la división material de la cosa. Es decir, que estamos hablando de que hay una pluralidad de sujetos, que debe haber por lo menos dos, un objeto único, es decir, un solo objeto, ¿sí? Y ausencia de parte material, no decimos la puerta y la ventana es mía, la parte de atrás es tuya, sino que son de una parte, son dueños de una parte inmaterial, digamos, de un derecho sobre la casa. Y por último hablábamos del dominio, que era este el ejemplo, la fotito, que era el máximo derecho de señorío que se podría establecer sobre una cosa, sobre una cosa, ¿sí? Entonces, es la mayor cantidad de facultades que nos da la ley con respecto a una cosa, ¿sí? Sobre ese objeto. El dueño tenía la posibilidad, o el titular del dominio, tenía la posibilidad de construir, de desarmar, de destruir, de regalar, de donar, de transferir, de vender, ¿sí? O sea, la mayor cantidad de facultades la tenemos con el dominio, ¿sí? Nos permite usar, gozar, disponer materialmente, es decir, destruirla, romperla, regalarla, donarla. Esas serían las disposiciones jurídicas, ¿sí? Todo lo que nos permite. Entonces acá nos daba que teníamos caracteres, esto de que nosotros teníamos la facultad era absoluto, como todos los derechos reales, en el cual podemos repeler la acción de cualquier persona. Es exclusivo porque una vez que yo tengo el dominio no podría haber otra persona que tenga el mismo derecho sobre la misma cosa. Y perpetuo, es decir, que por más que yo no use la casa no pierdo el derecho. ¿Sí? Bueno,
Ahora salimos de compartir la pantalla y seguimos hablando sobre los derechos reales. Sobre esto, como estamos haciendo un repaso, seguramente ya se acordaron, y ahora vamos a ver sobre los otros. Vamos a pasar esto que ya vimos, y vamos a empezar con los derechos reales sobre cosa ajena. ¿Sí? En ella teníamos, miren, si nosotros vemos el grafiquito que tenemos acá, sobre la clasificación, tenemos sobre cosa ajena es la superficie, el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. ¿Sí? Son 5. La superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre ellos. Cuando nosotros hablamos de la superficie, es algo más moderno, porque decimos que el derecho de superficie es un derecho real temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídico del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el suelo o el subsuelo. El ejemplo sería, yo tengo un inmueble que no tengo la plata necesaria para realizar una cochera. Entonces someto mi inmueble y alguien constituye un derecho de superficie sobre mi inmueble para construir una cochera. Es temporario, porque una vez que se termine el tiempo, se termina el derecho de superficie. Y yo le otorgo a esta persona el uso, goce y la disposición jurídica y material del derecho de plantar, construir, forestar. Entonces los caracteres son, de que es un derecho real, necesita sí o sí un inmueble, y es temporario. Vieron que los otros, solamente el tiempo compartido hablábamos de tiempo, pero acá hablamos de que es temporario y tiene un máximo de 70 años. Y un derecho real inmobiliario, que sí o sí necesita un inmueble que se afecta al derecho de superficie. Puede constituirse esta superficie para construir o para plantar, cosechar, sembrar, ¿sí? Y se otorga las facultades de uso, goce y disposición material jurídica al derecho a la Estado. ¿Cómo se constituye? Puede ser por contrato oneroso o gratuito. Es decir, si yo tengo un inmueble donde en el suelo existe una casa, hay una persona que establece, afecta a mi inmueble un derecho de superficie sobre el subsuelo. Y sobre el subsuelo puede hacer una cochera, supongamos. Ninguno de los dos, ni el propietario que está del suelo para arriba, ni el superficiario que está en el subsuelo, pueden perjudicarse su posesión. Es decir, que yo le concedo el derecho real de superficie para que él haga la cochera, la disfrute, la invierta y a la vez recupere esa inversión y gane plata, y a los 70 años se termina el derecho real de superficie y esa mejora queda para mí. Eso se establece en el contrato, que puede ser oneroso o puede ser gratuito. Entonces, es una moderna construcción, digamos, es lo que modernamente se usa en cuanto a derechos reales de superficie. Por ejemplo, cuando se quiere hacer un shopping. Yo tengo un lote, pero no tengo la inversión para hacer un shopping, entonces alguien más establece eso. La característica es que ninguno de los dos, ni el que está de superficiario ni el que está de propietario, tiene el derecho a perjudicar o a entorpecer o a impedir el uso del otro, digamos. Ni el superficiario con respecto al dueño, ni el dueño con respecto al superficiario. Y acá, bueno, es un ejemplito que conseguí, digamos, cuál sería, digamos, el propietario y cuál sería el superficiario. El usufructo, ya terminamos los derechos reales sobre cosa ajena y hacemos las preguntas y después seguimos con lo de garantía. El usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente un bien ajeno sin alterar su sustancia. Caracteres es un derecho real sobre cosa ajena, es decir, que se afecta a un inmueble que es de propiedad de otra persona con un usufructo.
y de uso, goce y disposición jurídica. Acá no hay disposición material, que sería alterar la sustancia. Si nosotros decimos sin alterar su sustancia, es decir, que no podremos demoler, cambiarle el destino o destruir lo que haya ahí. Y no se puede alterar la sustancia. ¿Y quiénes lo pueden constituir? Bueno, el dueño, el que tiene el dominio sobre un objeto, el titular de derecho real, de propiedad horizontal, y debe inscribirse al registro de inmuebles para oponerse a terceros. El usufructo, seguramente ustedes han escuchado o conocen de alguien que tiene esa condición. Es cuando, por ejemplo, la abuelita quiere beneficiar a uno de los nietos, entonces se desmembra la propiedad. ¿Sí? Nosotros por un lado tenemos el título y por el otro lado tenemos el uso y goce. Entonces, la abuelita le dona la titularidad a su nieto y se reserva para sí el uso y goce, es decir, de manera vitalicia, supongamos, puede pasar. Entonces, la abuelita se reserva el uso y goce del inmueble mientras viva. El día que se muera, la titularidad se acrece la posesión, es decir, que se reúnen en la misma persona las dos condiciones, uno que es el dueño y el otro que tiene el uso. Esto es bastante común, se puede darle a alguien la titularidad y a otra persona el usufructo, puede establecerse a través de un contrato o también puede disponerse como de última voluntad. Yo dispongo en mi testamento que la nuda propiedad va a estar para mi hijita y el usufructo va a estar para una persona X de mi confianza o de mi cariño con discapacidad, supongamos. Este derecho real de usufructo le da la facultad de usar, gozar y disponer jurídicamente sin alterar, o sea que se puede, digamos, disponer, alquilar esa cosa, que es un inmueble, o usarlo, gozarlo. ¿Sí? Acá, bueno, el ejemplo, que alguien tiene la titularidad y alguien tiene el uso y goce. El uso, vieron que hay derechos reales que son más conocidos que otros, hay otros que por ahí no los escuchamos. El uso es un derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar la sustancia. Nosotros le concedemos, o sea, alguien afecta nuestro inmueble con un uso, por supuesto que nosotros prestamos conformidad, sin alterar la sustancia. Es decir, que no puede destruirlo, modificar el destino y nada. Solo puede constituirse a favor de persona determinada. ¿Sí? Le damos la facultad de usar y gozar de una cosa que nos pertenece. Y la habitación, acá tenemos, le damos las llaves para que use. También el uso puede ser oneroso, gratuito, pero dice que las limitaciones están establecidas en el título, decía, si no está establecido la extensión y los límites, ¿sí? Puede ser una parte material completa o una parte del inmueble si fuera una casa construida. O sea, sobre la mitad de la construcción, sobre toda la casa, no puede modificarle el uso y en la extensión y con los límites. Yo le doy el derecho real de uso, un inmueble por la determinada cantidad de tiempo y determinado espacio. Cuando no se establece bien exactamente las condiciones estas, se considera que es un usufructo, que es usar y gozar. Y la habitación también es un derecho real, así como tenemos los modernos derechos reales, estos son los más antiguos. La habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno, construido o en parte material de él, sin alterar su sustancia. Es decir, que nosotros le damos la oportunidad y alguien afecta nuestro derecho real para vivienda, morar en un inmueble ajeno, construido en parte material de él, sin alterar la sustancia, es decir, que no podría modificarlo, destruirlo,
cambiarle el destino. Solo puede constituirse a favor de persona humana, es decir, que no se transmite después de la muerte. O sea, yo constituyo un derecho real de habitación sobre alguien en particular, y ese alguien es para esa persona, no su grupo familiar, y a la vez, una vez que se terminó esa persona, cuando fallece, se termina el derecho real, no puede afectar o con garantías o con embargo, o pedir préstamos utilizando la garantía de habitación. Yo lo beneficio dándole la oportunidad de que viva en ese inmueble. ¿No? Acá sería un ejemplo. La servidumbre, este seguramente es más conocido. La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles. Acá ya hablamos de que hay dos inmuebles. Un inmueble que es un fundo dominante y otro que es un sirviente. Eso establece la ley que se llama así. Y concede al titular del dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo, es decir, que puede solamente beneficiar, no necesariamente tiene que ser un beneficio económico, sino que tiene que de algún modo prestarle alguna conformidad. O sea, puede servirle económicamente, pero también puede servir. Por ejemplo, hay servidumbre de paso cuando necesitamos para establecer, entrar a nuestro inmueble que queda atrás de otra propiedad, utilizar un camino que nos lleve hasta el lugar. Es una servidumbre de paso. Servidumbre de acueducto cuando necesitamos transportar el agua de un río que está detrás de otro inmueble hasta mi propiedad. ¿Sí? La servidumbre se constituye, ¿sí? Puede ser personal, cuando se tiene en cuenta la persona a la que queremos beneficiar, y real cuando se establece sobre el inmueble. Es decir, que la servidumbre real afecta a la cosa, digamos, sin importar quién sea su dueño. Es decir, que nosotros podemos tener un derecho real de servidumbre, y entonces, si el titular del fondo dominante, aquel que se beneficia, vende la propiedad, no se termina, digamos, su beneficio, sino que la transmite a otro esa superficie. ¿Y quién es el fondo sirviente, quien está beneficiando al dominante? Si se vende la propiedad, continúa con esa afectación de servidumbre, ¿sí? Generalmente la utilizan, por ejemplo, recursos hídricos, firma un contrato de servidumbre, de derecho real de servidumbre, cuando tiene que pasar con cañerías o trasladar el agua de un río, un canal, a un pueblo. Entonces necesariamente tiene que pasar por un inmueble. Entonces, dominante es el quien recibe la utilidad y sirviente es quien beneficia, quien presta el beneficio al dominante. Y acá tenemos dos ejemplos, que sería la servidumbre de paso, de acueducto. De paso es cuando le damos lugar para el camino, y de acueducto cuando le facilitamos esto, la posibilidad de que pase el agua. Bueno, ahora vamos a dejar de proyectar esto y vamos a charlar un poquito para que veamos ahora de qué dudas surgieron de estos derechos reales sobre cosa ajena, para que sigamos avanzando con los derechos reales de garantía. ¿Sí? A ver, los escucho. ¿Alguien tiene una duda, una pregunta, una inquietud? ¿Nada? Como les dije la otra vez, esta es la oportunidad, estamos en un proceso de aprendizaje donde es importante no solo que estén, sino que participen, de que se saquen las dudas. Después va a llegar el momento del parcial y ya las dudas las tienen que tener seguramente resueltas. Sí, te ¿Profe? escucho. Sí, Yo tenía una duda sobre sobre cosa ajena al derecho, sobre superficie. Eso no entendí.
la persona a mí, por ejemplo, me presta para que yo pueda construir por un tiempo determinado y luego le tengo que devolver. Sí. A ver, nosotros no hablamos de prestar, ¿sí? Hablamos de un derecho real de superficie. Vieron que hay grandes emprendimientos donde, o sea, una empresa es la que construye y alguien es el dueño. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo que se establece entre las partes es un derecho real de superficie. Esto es muy moderno, digamos, esto no es un dominio, no es un condominio, no son socios, es un derecho real de superficie. Es decir, mire, si esto es en la tierra, el suelo, yo puedo establecer, a ver, ¿quién va a ser el dueño? Aaron Gross va a ser el propietario del inmueble. Yo constituyo un derecho de superficie con Aarón y él me da el subsuelo. Puede ser el suelo o puede ser el subsuelo. Es un derecho real temporario, es decir, que yo, si es el subsuelo para construir una cochera, yo puedo usar, gozar y disponer, ¿sí?, sobre ese subsuelo por el tiempo que establece el contrato. ¿Sí? Transcurrido eso, se reintegra, digamos, al dueño, al propietario, el inmueble con todos, y eso se establece en el contrato. Bueno, vos lo usaste, supongamos, en un shopping podrían ser 25 años. Entonces, en el primer 2 años se construye y el resto se usa, se alquila, se compra, se vende ropa, de lo que sea. Se alquilan los locales de shopping. Ese beneficio económico es para el superficiario, es decir, que para quien hizo la inversión de construir el shopping. Pero transcurrido algún tiempo, que depende cuánto se establezca, ya él amortizó eso que gastó y ganó plata. Entonces vuelve con todo lo construido al propietario. Y el propietario, depende qué es lo que se establezca en el contrario, puede estimar que sea oneroso o gratuito. ¿Sí? Finalizado eso, a lo mejor le tiene que pagar una indemnización al superficiario por todo lo que construyó. Pero el superficiario ya se recuperó lo que invirtió y ganó. No se hace de beneficencia. Estas son grandes inversiones. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Es un derecho real temporario. Termina el contrato y se termina el derecho real. Entonces, Profe, sí, entonces esto no aplicaría a alquileres. claro, no, porque esto que hacemos, que hicimos la clase pasada y que hacemos ahora, de diferenciarlo de los derechos personales. Un alquiler sería un derecho personal que se establece entre dos personas sobre un objeto. Yo te alquilo, Laura, un departamento, como yo te entrego, vos me pagas un alquiler. Transcurrido determinado tiempo, te vas. Esto es un derecho real de superficie, que es un derecho real, como dijimos, establecido por la ley. Son los modernos, porque si hiciéramos una locación, nadie invertiría sumas en millonarias para hacer un shopping cuando no tendría la seguridad cuántos años se va a quedar. A la vez, el tiempo lo establecen las partes y dice hasta 70 años. O sea que hasta 70 años podemos hacer un contrato donde, por ejemplo, si fuera el annual shopping, alguien sería el superficiario que ha construido el shopping, alquila los locales, digamos, recibe un beneficio económico por 70 años. Y eso después vuelve a mi propiedad. Con el shopping, por supuesto, no va a demolerlo.
y sobre eso se estipula cómo va a ser, va a pagar, va a ser oneroso, va a ser gratuito, al devolverme me quedo con el shopping ya funcionando, imagínense. Nadie podría hacer una inversión tan monstruosa si fuera inquilino, sino que por eso se establece esto que es un derecho real de superficie. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Porque si fuera inquilino, yo todos los meses te cobraría el alquiler. En este caso se establecen otros parámetros para el arreglo, para el contrato. Será oneroso, o será gratuito, pero son otros parámetros. Ustedes vieron que el tema del alquiler no es indefinido, pero en esto es como un poco más. Entonces se afecta el inmueble, se inscribe en el registro de la propiedad inmueble que hay un superficiario. O sea que tiene constituido un derecho de superficie. Y esa persona tiene posibilidad de usar, gozar, disponer y material jurídicamente. Siempre y cuando no se perjudiquen entre ambos, entre el dueño y el superficiario. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y eso del derecho de superficie se hace una sola vez o el propietario después que termina con uno puede hacerlo con otro? Claro, no, se puede hacer, digamos, todas las veces que uno quiera. El tema es cuánto te da vos la vida, digamos, para hacerlo. Porque si establecemos que el plazo máximo, supongamos, ponerse 70 años del derecho de superficie, seguramente mi hija va a definir qué va a seguir haciendo con la propiedad después que se termine su superficie. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna otra duda o seguimos avanzando? María Paz, ¿tiene alguna duda? Profe, en el chat hay una pregunta. A ver. A ver. ¿Qué pasa si una persona vive en un inmueble de un arrendatario y este fallece sin tener más descendencia ni nadie que lo reclame? ¿Y quién quedaría con la titularidad? ¡Wow! ¡Qué historia! Esto parece sacado de una novela. Julián Manso. A ver, estamos hablando de varias cosas. Si una persona vive en un inmueble de un arrendatario, si es arrendatario, es lo mismo que inquilino, ¿sí? Y este fallece sin tener más descendencia ni nadie que lo reclame. La persona puede seguir viviendo ahí, ¿quién quedaría con la titularidad? Bueno, si nosotros estamos hablando de derechos reales, supongamos, esto es mi imaginación, la de ustedes puede ser otra, tenemos acá constituido un derecho real de habitación, es decir, que el dueño establece que en su propiedad o en parte de su propiedad va a vivir una persona, que va a vivir hasta que se muera o hasta que se termine el contrato. ¿Sí? Si se muere el dueño, porque acá nos dice si se muere el dueño, o si se muere, sí. Si se muere el que tiene el derecho real de uso de habitación, esta personita que nosotros beneficiamos para que viva, nos cuide o lo que fuera, se termina ahí el derecho real. Ahora, si muere el propietario y fallece sin tener más descendencia, bueno, no es tan fácil. Ustedes tendrían, a ver, si lo pensamos así, el tema del derecho sucesorio, nosotros tenemos una línea sucesoria, digamos. Los hijos heredamos a los padres, si no hay padres, los abuelos, si no hay abuelos, los tíos, si no hay tíos, los primos. ¿Sí? Es como líneas ascendientes y descendientes. Los más cercanos excluyen a los más lejanos. ¿Sí? En este caso, según su compañero, no tiene a nadie. Bueno, si no tiene nadie, ¿cuál sería una opción?
se considera herencia vacante y queda para el Estado. ¿Cuál sería la otra opción? Que si a pesar de tener un derecho de habitación, yo me sigo quedando ahí por el transcurso de más de 20 años, puedo pedir una prescripción adquisitiva de un inmueble. Siempre que acredite que yo de modo pacífico estoy usando, estoy poseyendo, y que pago los impuestos y que me considero el dueño. Pero son opciones que nosotros acá en derechos reales no la vemos. ¿Cuál vemos? No la vemos porque no tenemos esta historia de novela, sino que tenemos estudiando cuáles son los derechos reales. Si vos me dijeras qué derechos reales, si una persona está habilitada o tiene un derecho real de habitación, bueno, sobre una persona determinada es un derecho real. Si se desmembra la propiedad en el uso y goce y en la titularidad, será un usufructo. ¿Sí? Esto ya es como una historia donde intervienen otras cuestiones. ¿Se entendió, Julián? Bien. ¿Alguien más que tenga preguntas? Si no, seguimos con las diapositivas. Anímese a hablar, chicos. ¿Cómo van a hacer en el parcial? A preguntar, a sacarse las dudas, a meter la pata. No tengan miedo a preguntar algo que no corresponda o que no les parezca o que para algunos sea, no sé, una tontera. Esta es la idea, digamos, de que nos sirva para sacarnos las dudas, para averiguar. Servidumbre. Bueno, servidumbre, Laura. ¿Se acuerdan? Vimos la imagen de la diapositiva de un canal de agua y vimos de un camino. No todos los inmuebles o todas las propiedades tienen un acceso. ¿Mm? O tienen... Entonces, a veces no necesariamente tiene que ser una cuestión económica, sino puede ser de comodidad. Yo me construyo una pileta, yo estoy en una finca ahora, atrás hay otra finca y atrás está el río. Real. Esto es así. Si yo quisiera, supongamos, traer agua del río para poner en una pileta natación, que tampoco tengo, yo podría constituir una servidumbre de acueducto con mi vecino de atrás. ¿Para qué? Para que me permita utilizar, es una utilidad que me da él, de pasar por su inmueble para llevar el agua hasta mi casa. Entonces hablamos que hay dos inmuebles. Uno que es el dominante, que es quien recibe el beneficio, y un fondo sirviente, que es el que me beneficia. ¿Mm? Entonces, se puede hacer por contrato oneroso o gratuito. Es decir, que necesitamos, digamos, por eso les dice, no puede ser solo de comodidad, o puede ser por beneficio económico, o puede ser por necesidad. Esto de cosas de que si yo quiero ir supongamos, si no hubiera un camino vecinal y mi vecino al fondo tiene que pasar y voy a tener que hacer una servidumbre de paso para que él pueda llegar a su inmueble sin problemas. ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la última parte, que son los derechos reales sobre cosa ajena de garantía. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Vamos a proyectar de nuevo una imagen, las últimas diapositivas. Vamos a ver. Bueno, es la primera vez que no tengo problema con la presentación. Bueno, dentro de los derechos reales, los últimos vienen a ser los de garantía.
que son aquellos que vienen a garantizar una obligación. Vamos a ver cuáles son las características. Bien. Los derechos reales de garantía, ahora lo vamos a agrandar un poco, ¿sí? Tienen ciertos caracteres. Tiene la convencionalidad, es decir, que los derechos reales de garantía solo pueden ser constituidos a través de un contrato, ¿sí? De acuerdo de las partes en el cual establecen una garantía. Accesoriedad, esto quiere decir que los derechos reales son accesorios de una obligación principal, es decir, que vienen a garantizar el préstamo de un dinero, por ejemplo. Son créditos garantizables, es decir, que se puede garantizar un crédito de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Y el objeto siempre puede ser una cosa o un derecho, el objeto de un derecho real de garantía. Y el crédito dice que el monto de la garantía tiene que estar valuada en dinero, es decir, estimada en cuánto es. Entonces, el monto de la garantía debe estimarse en dinero. Con esto rebobinamos y decimos, los derechos reales de garantía son aquellos que se establecen primero por contrato. No puede haber derechos reales de garantía sin contrato. Que son accesorios, es decir, que vienen a garantizar una obligación principal, es decir, por ejemplo, un crédito. Créditos garantizables, el objeto del crédito puede ser una cosa, un hecho, una acción, y el objeto pueden ser cosas o derechos que vienen a garantizar con el derecho real de garantía. Y el crédito tiene que estimarse en dinero, es decir, que cuando se establece un derecho real de garantía debe estimarse cuál es la cuantía de esa cosa o de ese derecho que viene a garantizar. Ahora lo vamos a ver bien. Tenemos la hipoteca, la anticresis y la prenda. La hipoteca, que es lo más conocido, que a lo mejor ustedes todos en algún momento han escuchado de hablar de una hipoteca, es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente, que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, la facultad de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, supongamos, sacamos un crédito en el banco y para garantizar el cumplimiento de nuestra obligación, hipotecamos un inmueble. Es decir, le afectamos con un derecho real de hipoteca, es decir, que si nosotros no incumplimos con la obligación de pagar al banco, el banco tiene la posibilidad del derecho de persecución y preferencia para cobrarse. No se queda con la casa, sino que la va a subastar y se va a cobrar con el producido a la subasta lo que se le adeuda. ¿Quiénes pueden constituir derechos reales de hipoteca? El titular del dominio, del condominio, de la propiedad horizontal, conjuntos de mobiliario de superficie. ¿Cómo se constituye? A través de una escritura pública y los efectos son por 20 años. Es decir, si no se renueva, la hipoteca se termina a los 20 años. Si no, se puede renovar. Que es el tiempo que la ley estima que se puede cumplir con la obligación. ¿Sí? Entonces, en este caso, el banco, si fuera el ejemplo del banco, el banco nos presta plata. Y en ese préstamo de plata, nosotros, ¿cómo garantizamos que le vamos a devolver? Bueno, ponemos en garantía nuestra casa. Pero la seguimos conservando nosotros. Si nosotros la vendemos, esa casa vale menos porque tiene una hipoteca, o sea, está afectada. Y si no cumplo, se van a cobrar de la casa. Y a su vez, o sea que queda en poder del que constituye la hipoteca. Y si no cumplo con mi obligación, el banco me va a subastar, por supuesto, previo un proceso judicial, y se va a cobrar de lo que se subaste y lo que se produzca con esa venta pública, se va a cobrar lo que se le adeuda.
¿Sí? ¿Cómo se hace? Se afecta el inmueble en el registro de inmuebles, donde esa propiedad, y si por ejemplo yo sacara otro préstamo y la hipoteca ya sería a favor de en primer grado para el banco este que me prestó en primer término y después podría ir el resto. ¿Sí? Acá tenemos, ver el ejemplo, ¿sí? Me prestan plata y a cambio, digamos, afecta mi inmueble con un derecho real de hipoteca. La anticresis es el derecho real menos utilizado, porque tiene varias características que lo hacen que no sea muy usado. Es el derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables e individualizadas. Ya acá nos hace la distinción de que tienen que ser cosas registrables, sean cosas muebles o sean cosas inmuebles, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda. Esto funcionaría de la siguiente forma. Yo constituyo un derecho real de garantía de anticresis sobre mi inmueble. Entonces, o sea, el anticresista, una persona me presta el dinero y yo para garantizarle el cumplimiento de la obligación, se lo entrego a la posesión, o sea, le entrego la casa para que con eso se cobre con los frutos, es decir, si él a la vez ya tiene casa, la alquila, del alquiler se va a cobrar primero para los intereses y después para el capital. Por eso es menos utilizada, porque hay que entregarla a la cosa. Y solo tienen que ser cosas registrables. Pueden ser cosas muebles o cosas inmuebles. ¿Y quiénes pueden constituir? Por supuesto, los que tengan titulares de dominio, de condominio, de propiedad horizontal, de superficie. ¿Cuáles son los efectos? Duran 10 años para las cosas inmuebles y 5 años para las cosas muebles registradas. Es decir, que yo en el título de mi inmueble tengo que afectar, o sea, va a estar afectado y va a decir crédito con anticresis. Entonces yo ya sé que 10 años ese inmueble está afectado a una garantía. Y el acreedor puede, o sea, quien recibe la cosa, puede usarla, percibir sus frutos, que primero se va a cobrar los gastos e intereses y después va a ir por el capital y debe conservar la cosa. Una vez que se cobró, nos reintegra la cosa. Bueno, acá el ejemplo más o menos sería, ¿sí? Le doy la llave de la casa y a la vez firmamos un contrato de que él la va a usar por ese tiempo como garantía. Se va a ir cobrando, o sea, si fuera, no sé, una moto y esa moto está afectada a Servimoto, se va a cobrar primero, digamos, con los gastos e intereses de lo que genere esa moto y después del capital. Y después me la va a devolver en ese estado, digamos. Por último, tenemos la prenda. Una prenda es derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Perdón. Entonces acá ahora estamos hablando de cosas muebles no registrables y créditos instrumentados. ¿Cómo se formaliza? Puede ser por instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o un tercero designado por las partes. En este caso puede o no trasladarse la posesión de la cosa a otra persona o no. ¿Cuáles son los caracteres? Que es un derecho real, ¿sí? Que se establece, que es de garantía, reposa sobre una cosa mueble o un crédito instrumentado, ¿sí? Es accesorio, ahí su compañera está mandando. Entonces ya ahora terminamos y la ingresamos. Contrato formalizado en instrumento público o privado y se traslada al acreedor o no. Tiene la función de garantía y es accesorio. ¿Sí? La prenda puede ser de dos formas, que es lo que a lo mejor vieron ustedes. La prenda común sin registro con desplazamiento, que exige que el constituyente entregue la cosa al acreedor. ¿Sí? En este caso, sin registro con desplazamiento. Es decir, que es el ejemplo del empeño.
yo necesito algo de dinero para llevar, no sé, al hospital a mi hijita o al sanatorio, y pongo en garantía mi teléfono. Entonces me dice, a ver, este teléfono puede salir 1.000 pesos. Entonces me entregan los 1.000 pesos y yo dejo en garantía mi teléfono. Cuando yo devuelva la cosa, devuelva el dinero con los intereses, me van a reintegrar mi. Ese es el empeño. Y la prenda con registro sin desplazamiento, el constituyente no se desprende de la cosa y no hay desplazamiento. Es lo que pasa cuando yo voy a comprar un auto y tengo la mitad del dinero y necesito algo de plata que me financia la fábrica o la empresa. Entonces eso se afecta a través de un crédito instrumentado. Y el auto sigue estando en mi posesión, o sea, lo sigo teniendo para usar, pero está afectado con prenda. Y esa prenda tiene que tener un monto estimado en dinero. ¿Sí? O sea, me prestan un dinero, yo con eso cancelo el auto, y en el título del auto aparece que está afectado con el gravamen de prenda. Es decir, que si yo lo vendo el auto, lo vendo con una prenda y el auto vale mucho menos, o el que compra está sabiendo que el auto está afectado con una deuda. No es oponible a terceros si no conta por instrumento público o privado de fecha cierta, cualquiera sea la cuantía del crédito. Y el instrumento debe mencionar importe del crédito y contener la designación detallada de los objetos, empeñados, su calidad, peso, medida y demás datos que sirven para individualizar. Es decir, que debe establecerse el importe del crédito y contener la designación de qué es lo que estamos. Si fuera, supongamos, si yo necesito algo de dinero para pagar una cuenta, voy a un lugar donde hacen empeños, llevo mi guitarra. El que me establece la guitarra, vamos a hacer un contrato y va a decir, bueno, es una guitarra, marca tanto, cuál es su calidad, su peso, su medida, su característica, todo para individualizarla. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo, que es las joyas. Entrego mis joyas en garantía del préstamo del dinero. En este caso lo mismo, y en este caso con el tema del auto. ¿Sí? Cerramos las diapositivas y vamos a ver qué les quedó de dudas. Bien. Bueno, los escucho. ¿Les quedó alguna duda? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio hasta que sea la hora de irnos. Yo acá les voy a copiar una dirección de enlace para que ustedes lean. Profe, ¿Sí? no entendí bien el de anticresis. Sí. ¿Qué es lo que no entendiste? O sea, el ejemplo que había dado, no lo entendí bien. El anticresis es un derecho real que se establece sobre cosas registradas. ¿Sí? Se establece, es de garantía. O sea, me dan un préstamo en dinero y yo para garantizar el cumplimiento de obligación pongo en garantía por anticresis un inmueble. Porque se dice que pueden ser cosas muebles registrables o inmuebles. Ahí ya te está dando una pauta. Entonces, la persona se la tengo que entregar a la cosa. Si fuera una casa, a la casa. Esa persona, digamos, puede alquilarla. Y con lo que reciba del alquiler, se va a ir cobrando primero los intereses y los gastos y después se va a ir cobrando el capital que yo le estoy debiendo. Una vez que se cobró, me lo devuelve. ¿Se entiende? Sí, profe, pero sería como un beneficio únicamente para un solo lado. ¿Por qué un beneficio si él me prestó plata? En este Ah, caso,
Los tres son de garantía. Yo Sí, sí. para garantizar el cumplimiento, yo voy a pedir plata y si yo no llevo una garantía, no me van a prestar. Entonces vienen a garantizarme, no hay un beneficio u otro. A mí me prestaron un dinero y yo con mi sueldo no me van a prestar ni 10 pesos. Entonces pongo en garantía mi casa, o mi moto, o algún bien registrable. En este caso no se usa mucho porque se lo entregan al acreedor. Y él lo usa, lo alquila, saca su provecho y después me lo devuelve cuando se cobró. En cambio, la hipoteca afecta un inmueble. Y en la prenda son cosas muebles que no son registrables o créditos. Eso le iba a decir, profe, le iba a preguntar, la diferencia está en si es registrable o no, porque el ejemplo que dio yo estaba entendiendo que era para prenda, no para anticresis. No, en la prenda yo entrego la cosa, pero no para que se cobren, no para que la hagan trabajar y se cobren, para garantizar el cumplimiento. A ver, yo necesito urgente plata, llevo mi cadenita de oro. El que está en el empeño me va a decir, bueno, esa cadenita, si sale 10, me va a decir que sale 5, porque así se va a cobrar, digamos. Entonces yo se la dejo y me dice, ¿cuándo vas a volver? Bueno, yo voy a volver no sé, el 1 de octubre y le voy a pagar. Por supuesto, le voy a pagar eso más los intereses. Y cuando yo vuelvo el 1 de octubre, él me tiene que devolver mi cadenita y yo le voy a devolver el dinero que él me prestó. Pero previo estimó esa cadenita en dinero. ¿Cuánto para él valía? Para mí puede valer 1.000.000, pero para él a lo mejor vale 1.000. ¿Se entiende? Laura, Sí, más o menos, sí. ¿cuál es lo que no entendés? ¿Qué es lo que no entendés? Claro, es que, bueno, parece que confundí los ejemplos A y ver, bueno, lo de prenda ya me dejó claro. en la anticresis, vos le entregás la cosa y son cosas registrables, es decir, que son cosas que tienen otro valor, en principio. Yo le entrego un auto. Él a su vez ese auto lo hace trabajar de remis trucho. El beneficio que adquiera él durante el tiempo que lo tiene el auto, se va a ir cobrando lo que yo le debo. Cuando se cobre todo me va a decir, ahí tenés tu auto. ¿Se entiende? Sí, 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 ahora sí. En la prenda, el tipo no hace nada, lo tiene en garantía, tiene la moto en garantía, mi cadenita. Los que hacen préstamos, no sé, en la gorrita y no sé dónde, te dice empeño. Cuando dice empeño te está diciendo que es un término informal, pero formalmente sería una prenda sin registro. Dice, a ver, señor, dice, yo necesito algo de dinero, ¿cuánto me puede dar por mi cadenita? No se la estoy vendiendo, se la estoy dejando en prenda. Bueno, 1.000 pesos. Yo voy a volver el 1 de octubre. Yo vuelvo y él tiene que sacar de su cajoncito la cadenita y decirme, acá está, y yo le tengo que entregar los 1.000 pesos más los intereses que me cobre. Él no la usó, nada, él la tuvo en su poder y yo con eso garanticé que voy a volver. Si yo no vuelvo en el plazo que estipulen las partes, él se va a quedar con mi cadenita. Pero yo garantizo con eso que sí voy a volver. Los vehículos por lo general son prendados por los bancos, sí, pero la prenda es por el crédito instrumentado. ¿Se entiende? No se prenda el vehículo en sí, o sea, claro que se prende el vehículo, pero se estima un monto que es la prenda y eso es lo que se afecta, digamos, al vehículo. ¿Sí entendiste? Profe, Mm. ¿se escucha? Sí, Bueno, perfecto. y quería consultarle, ¿qué pasa si en ese ejemplo de anticresis el acreedor o el que prestó el dinero no informa que ya fue saldada la deuda? ¿Cómo me decís? Digo que en caso de que el
el que prestó la parte monetaria, salda la deuda y no le informa al que le prestó el dinero. ¿Cómo No, es que se... lo que pasa es que todo se establece en los contratos, chicos. O sea, se establece que él lo va a hacer trabajar y que por mes va a generar tanta plata y así, porque si no serían de nunca acabar. Acuérdense que el contrato es como la ley para las partes. Y lo que uno establece es lo que va a hacer, digamos. O, por ejemplo, le voy a entregar mi auto a razón de una deuda de 1.000.000 de pesos por un año para que trabaje como remis y que se estima que pueda ganar 1.000 pesos por día. ¿Se entiende? No se lo dejan indefinido y con cosas, sino que se establece. Se establece, ya sea de forma verbal o escrita, decir, bueno, a ver, vos me prestaste porque tiene confianza, y dice, bueno, pero yo te quiero garantizar que yo sí te voy a cumplir. Yo ahora estoy sin trabajo, pero yo sí te voy a cumplir. Entonces te dejo mi auto. Entonces el hombre te dice, bueno, son 30.000 pesos, lo que vos me debes más los intereses son 40. Entonces va a decir, bueno, ¿cómo es? ¿Lo va a alquilar al auto? ¿Lo va a hacer trabajar? ¿Lo va a tener para su uso personal? Bueno, ¿cómo se establece eso? ¿Cómo se va a cobrar? Porque si no, imagínense si algunos chantan, no, nunca más le entregarían el auto. Porque si me sigo cobrando, todavía no cancelaste. ¿Eh? Claro, a eso yo me refería. Claro, no, pero todo se establece en el contrato, en el cual se establece, bueno, si es un alquiler, bueno, si yo soy el dueño, yo sé cuánto vale mi propiedad y cuánto se alquila. Bueno, se alquila 10.000 pesos, vos me prestaste 100, al cabo de un año me tendrías que devolver, porque ya te hubiera cumplido el capital y los intereses. ¿Estamos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hacer les paso un enlace y van a ver una noticia y la vamos a charlar. O sea que, en este caso, nos tomamos 5 minutos para leer este de tiempo compartido y nos volvemos a reunir en 5 minutos, o sea, a las 10:41, para que lo charlemos a esto del tiempo compartido. Ahí va. Se lo paso al enlace y lo ven. Y ya nos encontramos. ¿Qué usamos ahora? A ver. Profe, lo que yo no entiendo es si Rincón Club es, o sea, es un club que tiene todos esos hoteles para vacacionar. Rincón Club es un prestador de tiempos compartidos. ¿Se acuerdan que dijimos que se afectaban uno o varios inmuebles, que había que inscribirse en el registro de propiedad inmueble y había que inscribirse en un sistema de prestadores? Entonces, es como que se asocian y dicen, bueno, de todo el país vamos a hacer un tiempo compartido. Es como un administrador de los tiempos compartidos. Se podría llamar de otro modo, no hay problema. Yo lo que quería que ustedes me puedan leer y entender qué es lo que ofrecen con el tiempo compartido. ¿Se entendió? Sí, dice Laura. Romina Benítez. Sí, profe. Lo que hace este club es en ofrecer vacaciones y bueno, dice que no tiene gastos adicionales. Claro, dice, sé dueño de tus vacaciones. Bueno, esa es, digamos, como la propaganda. No sos dueño, no sos inquilino, te ahorras algunas cosas, pero claro, a todo esto tiene una administración que me establece cuál va a ser el momento de mi uso y el turno que me corresponda. Es lo que hablamos la otra clase, o sea que no. A ver, suscriben miles de personas. Entonces, si suscribimos miles de personas y queremos hacer una vacación en Bariloche, y seguramente todos vamos a querer hacerlo en la misma semana de vacaciones.
Entonces la administración tiene que poder darnos el beneficio a todos. O sea, nosotros pagamos mensualmente, están ofreciendo alquiler de los departamentos y ofrecer actividades turísticas. No es alquiler, es tiempo compartido. Si fuera alquiler, yo llamo por teléfono, me pongo y busco un alquiler de una casa en tal lugar. Es, supongamos, un servicio de un hotel que vos lo vas pagando, pero te asignan ellos la fecha, cuando te toque el turno, una vez al año. Pues sí, bueno, yo tengo un tiempo, estoy comprando un tiempo compartido. Y me dice, puedo tener en Río de Janeiro, no sé, en Montevideo, en Uruguay, en la Argentina, en Buenos Aires. Yo pago todo el año. Y una vez al año tengo la posibilidad de ir a disfrutar de mi tiempo compartido. Entonces yo elijo Punta del Este, de Montevideo, o elijo Río de Janeiro, o elijo Argentina. Bueno, ahora para seguir con el ejemplo, vamos a ver el otro. A ver si con este nos aclaramos las dudas. Y ahí van a hablar todos, ¿eh? Están muy callados. Aprovechando, están ofreciendo alquiler. Es que no es alquiler, es tiempo compartido. Vamos a ver el otro caso, que es una noticia del Clarín. Nos vemos en 5 minutos. Explicaba el otro día que a veces uno cae en el, digamos, no es en el engaño, en el entusiasmo, porque dicen, te llaman por teléfono y te dicen que ganaste un premio, que quieren charlar con vos, que te quieren contar cuáles son los pormenores del premio, y después te explican que rápidamente que te estás comprando un tiempo compartido. Y después te das cuenta que no querías hacer eso. Yo no conozco a nadie que haya ido a comprar un tiempo compartido. Siempre se genera así en los lugares de vacaciones, uno está en Mar del Plata, va caminando y de pronto te hacen hacer un juego y te ganaste el tiempo compartido. ¿Ellos qué dicen? Que dentro de ese contrato de adhesión donde vos te adherís a pagar un tiempo compartido y tanta cantidad de plata y todo lo demás, tendría que estar la cláusula esta, que ha sido motivo de sanciones para que la gente tenga la posibilidad de arrepentirse, porque de pronto uno llega a la casa y dice, ay, ¿en qué lío me metí? Facundo Gallardo Vilurón, bueno, váyase, nos vemos. Bueno, ¿se entendió? Bueno, entonces lo vemos la próxima clase. Ahí les paso otro enlace y voy a tomar asistencia. Los que ya les tome la asistencia, nos vemos, se pueden retirar, nos vemos el otro viernes.